Universidad Anáhuac. Hola, me da gusto poder compartirte algunos aprendizajes. El día de hoy hablaremos sobre el análisis de la organización. Primero definiremos a las organizaciones. ¿Qué es una organización? Una organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversa índole para lograr determinados objetivos o metas. Todas las empresas son organizaciones, mas no todas las organizaciones se forman como empresas. Ahora es importante saber cómo se dividen. Por un lado, tenemos las organizaciones con fines de lucro, es decir, aquellas que tienen como objetivo principal el de expandir y multiplicar su capital. Por otro lado, tenemos las organizaciones sin fines de lucro, que son asociaciones formadas mediante el acuerdo entre 5 o más personas para desarrollar o realizar actividades de bien social o interés público. El ejemplo más fuerte es el gobierno. Ahora veremos cómo se clasifica la organización. Existen diversas formas. Una de ellas es por su forma jurídica o responsabilidad legal de sus propietarios. De ahí se dividen las empresas individuales, si solo pertenece a una persona, quien asume todos los derechos y obligaciones. Y por otro lado, las empresas sociedades. Por lo general, son constituidas por varias personas. Entre ellas destacan en México la sociedad limitada conocida como SL y la sociedad anónima conocida como SA. También se clasifican por su dimensión o tamaño, y el indicador más utilizado es el número de trabajadores. Micro para menos de 10, pequeña para menos de 50, mediana entre 50 y 250 y grande con más de 250 trabajadores. Otra forma es según su estructura de capital, y se dividen en público, privado, mixto y estatal. Público, cuando el capital está en manos de particulares, pero abierto al público inversionista en general. Privado, cuando el capital está en manos de particulares, pero no para inversionistas. Mixto, si la propiedad es compartida, y estatal, cuando el capital está en manos del Estado. Otra forma más de clasificarlas es según su competencia. Desde el punto de vista geográfico, los mercados se dividen en 4. Locales, regionales, nacionales y multinacionales. Locales cuando son el consumidor del mismo municipio o provincia. Regionales cuando cubren una zona geográfica determinada libremente. Nacionales cuando abarcan todo el país. Y multinacionales cuando se encuentran en uno o más países en el extranjero. Otra forma más es por su actividad económica. Y de aquí se desprenden actividades primarias. Y se refiere a aquellas que crean la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la naturaleza. Agrícolas, ganaderos, pesqueros, mineros. Actividades secundarias, es decir, que transforman físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso, como es el caso de las empresas industriales y de construcción. Actividades terciarias, que engloban los servicios con actividades de diversa naturaleza, como es el caso de comerciales, transportación, turismo, asesoría, etc. Y por último, las actividades cuaternarias, es decir, que se basan en el conocimiento y en incluir servicios como la generación e intercambio de información, tecnología, consultoría, educación, entre otros. Ahora bien, ya hemos hablado sobre cómo se puede clasificar una organización. Ahora es tiempo de aprender qué es una sociedad legal. Se refiere a aquel mediante el cual 2 o más personas acuerdan aportar una serie de bienes, con la finalidad de crear una sociedad o persona jurídica nueva. Para ello establecen un contrato de sociedad, donde será necesario crear los estatutos de la sociedad, que será la norma que regirá en todo lo referente a su funcionamiento. De aquí se desprende un documento que se llama el Acta Constitutiva. Se refiere al documento que le da vida y en el que se estipulan todos los aspectos generales y básicos de la empresa: denominación social, objetivo, tipo de empresa, administración y control de la misma. Es importante destacar que la sociedad anónima es la sociedad más común en México. Ahora veremos, dentro de todos estos temas, qué es el régimen de incorporación fiscal. El régimen fiscal es el conjunto de normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona física o jurídica. Se trata del conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica. Existen 2 tipos de regímenes fiscales. Por un lado tenemos la persona física, que es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Entre los diferentes regímenes se encuentran de incorporación fiscal, para quienes realicen actividades empresariales, vendan bienes o presten servicios que no requieren para su realización un título profesional. Actividades empresariales para quienes fabrican, comercializan, compran o venden todo tipo de bienes o prestan servicios de tipo comercial. Actividades profesionales para quienes ejercen su profesión, arte o oficio de manera independiente, o sea, contratado por honorarios. Y de arrendamiento de bienes inmuebles para quienes renten o subarrenten bienes inmuebles.
Por último tenemos las personas morales, y se refiere a una agrupación de personas que se unen con un fin determinado y puede ser bajo el régimen de personas morales con fines no lucrativos o régimen general. Muchas gracias por su atención. Katia Godoy, Alessa Franco, Mónica Silva.